Vamos a esperar que aparezca el puntito rojo arriba. Listo. Ahora sí, ya se está grabando la clase. Aquí está. Listo. Pregunto, ¿se mira en la pantalla el título? Todavía no. Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Gracias, muchas gracias. Antes de hacer el tema del día de hoy, quería mostrarles algo que espero que les sirva de mucho ánimo y mucha fuerza. Dice así. La semana pasada se ha hecho un ranking de las mejores universidades que hay en el país y se han evaluado 3 cosas. Primero, el impacto que tiene la universidad a nivel nacional. Segundo, las oportunidades laborales que hay de su universidad. Y tercero, la excelencia que tiene su universidad. Y así como ustedes miran en la pantalla, la UNSA, a la que ustedes van a postular y van a ingresar, es una de las 10 mejores universidades que hay en el Perú. Siempre me llamó a mí la atención de que digan, no, mejor que la UNSA es la San Pablo, no, mejor que la UNSA es la Católica. Al menos en los primeros 20 puestos no aparecen las universidades anteriores que les he mencionado, ¿ah? Por si acaso. Bueno, dice acá. Universidad 1, San Marcos. ¿Saben ustedes de qué ciudad es San Marcos o no? ¿Saben o no saben de qué ciudad es San Marcos? Sí, profe. ¿De dónde es? De Lima. 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 De Lima. De Lima. Segunda universidad, la PUC, Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿De dónde es la PUC? Lima. De Lima. De Lima. Lima. 3, Universidad Cayetano Heredia. ¿De dónde es la Cayetano Heredia? De Lima. De Lima. De Lima. 4, Universidad Agraria de La Molina. ¿De dónde es? Lima. De Lima. De Lima. Lima también. La 5, Universidad de Ciencias Aplicadas. Lima. También es de Lima. La 6, Universidad del Pacífico. ¿De dónde será la Pacífico? Lima. De Lima. Lima. La 7, la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿De dónde es? De Lima. Lima. De Lima. La 8 dice Universidad de Lima. ¿Dónde quedará la Universidad de Lima? Lima. 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 Y la 9 dice Universidad Científica del Sur. Esa también queda en Lima. ¿Saben cuál es la 10? La UNSA. ¿Cuál es la moraleja? ¿Quién ha hecho este ranking? Los limeños. Y obviamente ellos en sus primeras 9 universidades, ¿qué van a poner? Que las mejores son de Lima. Pero ¿cuál es la primera universidad que mencionan de provincias? La UNSA. Eso quiere decir únicamente una cosa. Ustedes, fuera de las universidades que hay en Lima, están postulando a la mejor universidad de provincias que hay en el Perú, la UNSA. Por eso es complejo ingresar a la UNSA, porque ustedes no postulan a cualquier universidad. Ustedes no postulan a una universidad del montón. Y es más, si el ranking los han hecho limeños, a mí me parece que la ONSA podría estar unos 4 o 5 puestos más arriba que la Pacífico o que la Universidad de Lima. Pero bueno, pues ese es el ranking que han puesto. Entonces, no desmayen, no desfallezcan, no se rindan.
porque no están postulando a cualquier universidad. Están postulando a una universidad complicada, de primer nivel, con reconocimiento a nivel nacional. Entonces, pa'lante nomás. Ahora sí, empezamos el tema de hoy día llamado silogismos, ¿no? Ahora bien, para que nosotros aprendamos silogismos, primero tenemos que haber aprendido dos cosas. ¿Qué es un silogismo y qué es una falacia? ¿Recuerdan ustedes que en lógica, el principal objetivo de la lógica es llegar a una conclusión o sacar una conclusión? Es el principal objetivo de la lógica, ¿no? Si yo llego a una verdad universal comprobada, se llama silogismo. Si yo llego a una verdad comprobada, silogismo. Si yo cometo un error o es una verdad que parece auténtica, pero en realidad es falsa, eso es una falacia. Falacia ya terminamos, silogismos es lo que vamos a hacer ahora. Para aprender silogismos, primero tenemos que recordar qué es una proposición, porque si yo no sé qué es una proposición, voy a volar. Dice acá. Recuerden ustedes que una proposición es una oración informativa, es una proposición. Las fórmulas matemáticas son proposición. Las leyes científicas son proposición. Los esquemas lógicos son proposición. Los enunciados cerrados del pasado comprobado son proposición. Listo. No es proposición. ¿Qué es lo que no era proposición? Las oraciones interrogativas, las exclamaciones, las dudas no son proposición. Todo lo que tenga que ver con literatura no es proposición. La religión, los mitos, las supersticiones no son proposición. Los poemas, los proverbios, los refranes, las canciones no son proposición. Los enunciados abiertos que no se puedan comprobar en el futuro no son proposición. Todo eso no es proposición. Listo. El segundo punto que tenemos que tomar en cuenta son las categorías. Es más, después de saber qué es una proposición, tengo que grabar bien de memoria lo que es una categoría. ¿Recuerdan ustedes que en la última clase hablábamos de categorías y yo les decía de que las categorías se dividen en dos grupos, universales y particulares? Los universales se dividen en dos grupos también. El universal positivo, representado por la letra A, y el universal negativo, representado por la letra E. ¿Cómo reconocía un universal positivo? Porque generalmente la proposición va a empezar con la palabra todos. Y si no empieza con la palabra todos, me da a entender que se refiere a todos. Me da a entender que se refiere a todos. Por ejemplo, puedo poner los varones son fieles, así como puedo poner todos los varones son fieles, que en realidad es lo mismo. En el caso del universal negativo, el universal negativo está representado por la letra E. Y al estar representado por la letra E, generalmente yo voy a reconocer un universal negativo porque empieza con la palabra ninguno, ninguna, ningún. Por ejemplo, que yo diga, ninguna mujer es tonta. Ninguna mujer es tonta. Estoy confirmando que no existe ser humano de sexo femenino que sea tonta. Ninguna mujer es tonta, ¿no? Pasamos a los particulares. Los particulares también se dividen en dos. Particular positivo, particular negativo. El particular positivo está representado por la I. El particular negativo por la O. ¿Cómo reconozco un particular positivo? Porque generalmente va a empezar por la palabra algunos, o algunas, o algún.
O algún derivado que signifique algunos, no todos. Como que yo dijera, algunos varones saben cocinar. No estoy diciendo que todos los varones saben cocinar. No, 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 no. Estoy diciendo que de todo el universo de varones, algunos saben cocinar. No todos, algunos. O, pasamos a la O. Alguno no. O alguna no. O muchos no. O muchas no. Por ejemplo, algunas mujeres no se bañan. No estoy diciendo que todas las mujeres no se bañen, pero del universo de mujeres estoy diciendo que algunas no se bañan, otras sí de repente, pero algunas no. Listo. Antes de pasar a lo que son silogismos, del pequeño repaso que acabo de hacer, ¿alguna duda o pa'lante nomás? Pa'lante nomás. Pa'lante nomás. Ya. Ahora sí, pasamos a lo que son silogismos. Bueno, primero vamos a ver el concepto de silogismo. Dice así. Silogismo. Inferencia mediata constituida por tres proposiciones categóricas. A, E, I, U, O. Oiga, profesor, ¿qué significa eso de inferencia mediata? Bueno, lo explicamos por acá. ¿Recuerdan ustedes que cuando hacíamos el tema de inferencias, la semana antepasada, creo, habíamos dicho de que habían dos tipos de inferencia? Inferencia mediata e inferencia inmediata. ¿Cuándo una inferencia se llama mediata? Cuando me van a dar dos oraciones y yo al eliminarlas voy a obtener una conclusión. Eso es una inferencia mediata. En cambio, se llamaba inferencia inmediata cuando de una proposición de frente sale la respuesta. Eso es inmediata. De una oración, de frente sale la respuesta. Mediata, más bien, es cuando me dan dos oraciones, las simplifico y me da una conclusión. Entonces, ¿qué es lo que me dice el concepto? Un silogismo es una inferencia mediata. ¿Qué quiere decir eso? Solamente los silogismos provienen de dos oraciones. Nunca voy a encontrar un silogismo inmediato. O sea, que me den una oración y saque la conclusión. No se puede. Entonces, para hablar yo de silogismos, obligatoriamente me tienen que dar dos proposiciones, elimino rasgos en común y saco una conclusión. Vamos a verlo en la diapositiva de abajo. Dice así. Oración 1, oración 2, y esta es la respuesta. Me dan dos oraciones. Todo profesional es humano y todo ingeniero es profesional. ¿Qué es lo que dice la regla de silogismos? Yo analizo las dos oraciones y lo que tienen en común lo elimino, lo quito. Pregunta, ¿qué tienen en común la oración 1 con la oración 2? Todo profesional. Todo profesional. Claro, la palabra profesional. ¿Qué hacemos con la palabra profesional? Le eliminamos. Chau. Chau. Ahora bien, esperen, voy a borrar esta parte por acá. Obviamente, esta es una regla básica en lenguaje, ¿no? Todo enunciado u oración tiene dos partes, ¿no? Sujeto, predicado. Eso lo aprendemos en primaria, ¿sí o no? Cuando yo elimino los elementos que tienen como un silogismo, obviamente la proposición también va a tener sujeto y predicado. De las dos oraciones que he eliminado, una va a tener al sujeto y la otra va a tener al predicado.
Ahora, acá viene lo que le voy a explicar ya. No a veces, digo, sino siempre, siempre de los siempres. De la segunda oración proviene el sujeto. Y de la primera proviene el predicado. Entonces, esa es una regla que sí hay que grabar. De la segunda oración, el sujeto. De la primera, el predicado. Obviamente, en silogismos no se llama sujeto y predicado, llevan otros nombres. Premisa mayor y premisa menor. Pregunto, ¿qué es más importante en una oración? ¿El sujeto o el predicado? ¿Cuál tiene mayor valor? ¿El sujeto o el predicado? El sujeto. El sujeto. El sujeto. Ya, algunos me dicen el sujeto. El sujeto. ¿Todos estamos de acuerdo que es el sujeto o alguno cree que es el predicado? El predicado. Ya, el predicado. O sea, ahí empatamos, ya estamos 3-3. Ahora, ¿quién desempata? ¿Sujeto o predicado? Sujeto. El sujeto. Nadie. Sujeto. El predicado otra vez. Ya miren, les cuento ya. ¿Cómo sabemos nosotros cuál importa más? A ver, les voy a poner un ejemplo de su vida diaria ya. Cuando alguien te importa, ¿lo eliminas o lo mantienes en tu vida? Lo mantengo. Lo mantengo en mi vida. Y cuando alguien no te importa, ¿lo eliminas o lo mantienes en tu vida? Lo elimino. Lo elimino, lo bloqueo, etcétera, ¿no? Lo mismo vamos a aplicar en silogismos. Si yo puedo eliminar algo, quiere decir que no importa. Si no lo puedo eliminar, quiere decir que es importante, ¿no? Vamos a imaginar que para diciembre volvamos a las clases en la academia, ¿ya? Supongamos que para diciembre volvamos a clases en la academia, ¿ya? Para Navidad todavía, para que te ganes tu canasta, para que te den tu chocolate con panetón, imaginemos, ¿ya? Yo entro a tu clase que viene a ser el Ciencias 1 o 3 o 6 y digo, jóvenes, bajen a comer panetón. Yo les digo, ¿no? Jóvenes, bajen a comer panetón. Voy a eliminar primero el sujeto. Yo entro a tu clase y les digo, bajen a comer panetón. ¿Se entiende la orden o no? Sí se entiende. Sí. Sí se entiende. Sí se entiende. Eso quiere decir que puedo eliminar el sujeto. Ahora vamos a imaginar que elimine el predicado, ¿no? Entro a tu clase y les digo, jóvenes, jóvenes, jóvenes. ¿Me entendieron la indicación o no? No. No, soy jóvenes. No. Probablemente alguno me diga, jóvenes, ¿qué? Jóvenes buenos, malos, fiel. No se entiende la indicación. Entonces, no puedo eliminar el predicado, porque si yo elimino el predicado, la oración no tiene sentido. Es más, se obvia prácticamente la oración, ¿no? Entonces, el predicado es lo más importante. Y si el predicado es lo más importante, el predicado es la premisa mayor. En cambio, el sujeto es la premisa menor. Ahí está. Premisa mayor, premisa menor. Pero los silogismos están formados por 3 elementos. Premisa mayor, el predicado, premisa menor, el sujeto, y lo que eliminamos se llama término medio, representado por una M. Entonces acá están los 3 elementos, el término medio, premisa mayor, premisa menor. Listo. Hasta ahí, hasta donde he avanzado, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O continúo nomás?
Continúe, profesor. Pa'lante. Listo, pa'lante entonces. Características de los silogismos. Ah, la profesora, ¿me tengo que aprender todo eso? No, en realidad no, es lo que te acabo de explicar. Solo que antes de ponerte las características, yo ya te lo expliqué. Por ejemplo, dice la característica 1. En un silogismo hay 3 términos. No 2, no 1, no 4, 3. Premisa mayor, premisa menor, término medio. Premisa mayor, premisa menor, término medio. Segunda característica de un silogismo. El término medio solo está en las premisas y no en la conclusión. ¿Quién me dice por qué no está en la conclusión? Porque es el Porque se elimina en la conclusión. Porque se elimina. Claro, porque el sentido del término medio es que se elimine para formar la conclusión, ¿no? Entonces, no puede aparecer en la conclusión. ¿Qué pasaría, profesor, si yo pongo el término medio en la conclusión? Ya sería un error, y al ser un error es una falacia de silogismo. Y es más, hay una falacia en silogismos que se llama la falacia del término medio. Cuando yo no sé usar silogismos y pongo el término medio en la conclusión, y eso es erróneo, equivocado, está mal. Así no funciona, como dirían. Así no juega Perú. 3. El sujeto es la premisa menor y el predicado es la premisa mayor. Listo. Sigamos. Esta es la parte más pesada que hay en silogismos. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque te tienes que aprender 19 palabras de memoria. 19 palabras de memoria. Y segundo, porque no son palabras en español, como para que tú le hagas una memotecnia. Son palabras en latín. Entonces, preguntaré ella, ¿cómo son ustedes para la memoria? ¿Tienen buena memoria o mala memoria? Más. Más o menos. 50-50. 50-50. ¿Y cómo son para los idiomas? ¿Aprenden rápido otro idioma o les cuesta? Me cuesta. Les cuesta. De dificultad. Ya. Duras penas. Más o menos. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer la prueba con las 2 primeras figuras. Las demás vamos a usar el famoso plagio, ¿no? Dice así. Todos los modos del silogismo se dividen en 4 figuras. Todos los modos del silogismo se dividen en 4 figuras. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. 1, 2, 3 y 4. En la figura 1 encontramos 4 palabras en latín. Bárbara, celaren, dari, ferio. Bárbara, celaren, dari, ferio. Por ejemplo, ¿no? Lo vamos a repetir unas 3 o 4 veces a ver a cuántos de ustedes se les graba ya. Entonces dice, figura 1. Bárbara, celaren, dari, ferio. Bárbara, celaren, dari, ferio. Bárbara, celaren, dari, ferio. A ver, pongamos la diapositiva semi en blanco ya. ¿Cuáles eran las 4 figuras de la diapositiva 1? Bárbara. Bárbara, celaren, ferio. Dari. Listo. Bárbara, celaren, dari, ferio. Bárbara, celaren, dari, ferio. Vamos a imaginar que tenemos buena memoria y ya nos aprendimos las primeras 4. Ahora vamos por las siguientes 4. O sea, de aprender 4, ahora aprendamos 8. Figura 2. Cesare,
camestre, festino, barocco. Cesare, camestre, festino, barocco. Cesare, camestre, festino, barocco. Una más. Cesare, camestre, festino, barocco. ¿Se acuerdan la figura 2? Sí. Sí. ¿Cómo es la figura 2? Cesare, camestre, barocco. Listo. A ver, repasemos la 1 y la 2. La 1, ¿cuáles eran los elementos de la 1? Bárbara. Listo. Bárbara. Figura 2. Cesare, camestre, festino, barocco. Chipas, vamos bien acá. A ver, vamos a hacer la prueba con la 3. 3, la 3 es media trabalenguas, es donde casi todos caen. Figura 3, 6 palabras. Darapti, tisami, datisi, felaptón, ferizón, bocardo. Darapti, disami, datisi, felaptón, ferizón, bocardo. Darapti, disami, datisi, felaptón, ferizón, bocardo. A ver, inténtenlo ahí. A ver, vamos a ver en blanco. ¿Cuáles eran los elementos de la 3? Darapti, disami, datisi, felaptón, ferizón y bocardo. Qué tremenda memoria, ya estoy sorprendido ya. Por último, la 4. Bamalip, Camenes, Dimatis, Fresizón, Fesapo. Bamalip, Camenes, Dimatis, Fresizón, Fesapo. Bamalip, Camenes, Dimatis, Fresizón y Fesapo. A ver, un ratito lo vamos a dejar ahí. A ver, en blanco. ¿Se acuerdan la 4? Bamalip, Camenes, Dimatis, Fresizón, Fesapo. Listo. Vamos a imaginar que ustedes se lo han aprendido de memoria, ¿ya? Y lo pueden decir así como yo. 1. Bárbara Celaren Dari Ferio. Bárbara Celaren Dari Ferio. 2. Cesare Camestre Festino Barocco. Cesare Camestre Festino Barocco. 3. Darapti, Disami, Datisi, Felaptón, Ferizón, Bocardo. Y la 4. Bamalip, Camenes, Dimatis, Fresizón y Fesapo. Ojalá que así se lo hayan aprendido. Pero en este salón pues hay 125 y los que me han hablado no llegan ni a 10. Eso quiere decir que puedo colegir o suponer de que el 95% de la clase quizás todavía no se lo ha aprendido, ¿no? Bueno, solamente por el día de hoy les voy a pedir de que tomen una foto al cuadro que está ahí, porque los ejercicios que hagamos hoy día son en base a ese cuadro. ¿Te lo puedes aprender de memoria? Sí, tienes hasta octubre para aprenderte el cuadro de memoria, ¿no? Pero por el día de hoy, tómale captura, tómale foto a ese cuadro. ¿Ya le tomaron foto? Todavía no. Sí, ya está listo. Sí, ya está listo. Ya. Ahora sí, pasamos a los ejercicios. Yo voy a hacer uno de ejemplo.
obviamente la clásica del profesor, el profesor hace el más fácil y a ustedes les dejamos los más difíciles, pero es por su bien, es para que aprendan. Yo voy a hacer este de ejemplo y luego ustedes me van a hacer dos, ¿no? Yo hago uno y ustedes hacen dos. Dice acá. Vamos a imaginar que en el examen de la UNSA, bueno, en realidad la pregunta que tienen en la pantalla es una pregunta UNSA del año 2018 en lógica. O sea, lo que les estoy poniendo en la pantalla fue la pregunta que vino hace casi 4 años atrás, ¿no? Dice acá. La UNSA ponía ese día lo siguiente. Del siguiente silogismo, determine usted el modo. O sea, ¿qué modo de silogismo es? O en palabras comunes y corrientes, ¿cuál es el nombre del silogismo que tienen en la pantalla? Entonces, yo hago lo siguiente, ¿ya? Uso categorías. Los famosos son millonarios. Cuando yo digo los famosos, me refiero a algunos, a todos. Generalizado. A todos. A todos. A todos. Entonces, esto es una categoría A. Segunda oración, los talentosos son famosos. ¿Me refiero a todos? Algunos. A todos. A todos. Todos también. Entonces, también es una categoría A. Miro las dos oraciones, que es lo que tienen en común la palabra famoso. Chau, se van. Y obviamente me queda, pues, de la segunda oración el sujeto y de la primera oración el predicado, ¿sí o no? Y obviamente dice, la respuesta es, los talentosos son millonarios. Como hablo de todos los talentosos, también es una categoría A. ¿Para qué te has grabado todas las palabras en latín, no? Bárbara, Celaren, Dari, Ferio, Cesare, Cametro, Festino, Baroco, Dar. ¿Para qué? Para usar las vocales. Lo único que ustedes van a hacer en una palabra aprendida en latín es usar las vocales. Las vocales son las categorías que ya aprendimos, ¿no? Entonces, yo miro y digo, ¿cuál es el único silogismo que tiene 3A? Bárbara. 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 Entonces, respuesta correcta, respuesta Bryce a la pregunta de la UNCE en el año 2018. ¿Cómo se llamaba este silogismo? Bárbara. Bárbara. Esa es la respuesta. Y me parece que era la alternativa C, algo así. Bárbara. Listo. ¿De dónde sale Bárbara? Una A, Figura uno. 2A, 3A. Bárbara, una A, 2A, 3A. Ahí está la respuesta. Listo. Ahora sí, yo hice la más fácil, ahora yo les voy a dejar dos preguntas a ustedes. Les voy a dar más o menos un minuto para que ustedes me digan cuáles son las respuestas en los dos que tienen ahí. Entonces les doy un minuto de concentración y luego les pregunto cuáles son las respuestas. Listo. ¿Tienen respuestas? Ya sé. ¿Aló? No sé. Primera es la primera la C. La C. Ya. La segunda. La E. Ya.
A ver, vamos a dar respuestas a ver si coincidimos en lo mismo ya. Dice acá. Todos los hombres son libres, Nicolás es hombre, Nicolás es libre, ¿no? Dice acá. Todos los hombres son libres, esto es una categoría A. Nicolás es hombre, Nicolás se refiere a un ser humano, no a todos los Nicolás, a un humano, es una categoría I. Obviamente simplificamos hombre con hombre, de la segunda me queda el sujeto, Nicolás, de la primera el predicado. Nicolás es libre, me vuelve a hablar de Nicolás, también es una letra I. Vamos a imaginar que ustedes tengan mala memoria, ¿no? Y no se aprendieron el cuadro de las 19 palabras, pero la UNSA es buena contigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la UNSA que es buena contigo? Tú dices, este es un silogismo que tiene categoría A, categoría I, categoría I. Entonces tú dices, ¿no? ¿Cuál de las alternativas tiene ese esquema? A y La I. D. ¿Cuál es la respuesta? La D. La C, ¿sí o no? La C es la única que tiene una A y dos I. Entonces, esa es la respuesta correcta, la respuesta Bryce. Sin aprenderme de memoria el cuadro, ¿ah? Pero solamente ocurriría eso si la UNSA me tiene cariño. Porque si la UNSA me tiene cariño, yo sin aprenderme el cuadro, por categorías, saco cuál es la respuesta. Pero, ¿qué pasaría si la UNSA no te tiene cariño, no? Recuerda que ustedes postulan, pues, a civil o a medicina, ¿no? Entonces, al menos yo me he dado cuenta de que la UNSA es más maleada en letras con ingenierías que con biomédicas. Parece que la UNSA, como a ti te pone pues, una pregunta, de repente en geografía, en economía, en filosofía, te la pone tranca, pues como diciendo, pues, no me vas a sacar los 100 puntos, ¿no? Todavía un poquito más comprensivos son en biomédicas o en sociales, pero a veces en ingeniería yo he mirado en CEPREUNSAS, ya les ponen una pregunta, pero ni el de sociales uno creo que contesta. Se malean, ¿no? Entonces vamos a imaginar que la UNSA sea mala contigo, cruel contigo, ¿no? Entonces tú analizas la número 2 y dice así. Ningún pez es mamífero. Entonces, si uso la palabra ninguno, obviamente es universal negativo, letra E, ¿no? 2. Las ballenas son mamíferos. Al hablar de las ballenas se refiere a todas las ballenas, categoría A. Y luego me dicen, las ballenas no son peces. Acá hay una negación. La negación la puedo pasar al inicio. Y es como que dijera, ninguna ballena es pez, ¿no? Que viene a ser en realidad lo mismo. O en todo caso, como les había dicho en la clase pasada, las ballenas son peces. Esto es una negación de la A. Y la negación de la A es la E. Entonces, vaya por donde vaya, igual sale una E, ¿no? Listo. Ahí está. Vamos a imaginar que yo no me aprendí el cuadro y yo digo, ¡ah, ya! E, A, E. Tengo que buscar una de las alternativas que diga E, A, E. Pero acá la UNSA ya no es bondadosa, ¿no? Porque la alternativa B tiene E, A, E, pero también la E. Tanto la B como la E tienen E, A, E, E, A, E. Y además, la B pertenece a la figura 1. La E pertenece a la figura 2. ¿Cuál marco? Ahí es donde el alumno dice, ¡ala! ¿Por qué no me aprendí el cuadro? ¡Ala! ¿Y ahora cuál marco? ¿Cuál marcarían? ¿Cuál de las dos marcarían? La E. La E. La E. La E. La E. Yo me imagino que alguno de tus compañeros dirá, Tagui, ¿por qué la E? ¿Por qué no la B?
Yo les voy a explicar por qué ya. En primer lugar, en el cuadro de figuras que dice figura 1, figura 2 y figura 3, no hay un problema, hay varios problemas, ¿no? Miren, vamos a pasar al resaltador. Miren, si yo analizo de la figura 1 la palabra celaren, EAE, ocurre lo mismo en cesare de la figura 2, EAE. Y es más, paso a ver de repente camestre. Camestre, AEE, que es lo mismo que camenes, AEE. Uno es figura 2, el otro es figura 4. También podemos hablar del caso de dari, AII, que es lo mismo que datisi, AII. O también podríamos hablar del caso, pues, de ferizón, EIO, con fresizón, EIO. Y así podemos analizar varios casos, ¿no? ¿Qué hago, profesor, cuando la onza no me quiere y ya que me pone, pues, me pone varias palabras que tienen las mismas categorías? Tenemos que aprendernos este cuadro que se llama cuadro de simplificación. Por ejemplo, ¿no? Yo llego a la conclusión de que mi silogismo tiene EAE, pero puede ser celaren de la 1 o cesare de la 2. ¿Cómo sé cuál marcar? Por la forma de simplificar. Entonces explicamos acá. Lo siguiente. Recuerden ustedes de que siempre me va a quedar sujeto y predicado, pero para que me quede el sujeto y predicado tengo que eliminar el término medio. ¿Cómo sé yo que mi silogismo pertenece a la figura 1? Porque la figura 1 se simplifica de la siguiente forma. En la primera oración el término medio está al inicio y en la segunda oración el término medio está al final. Entonces, si yo encuentro inicio con final, eso es figura 1. Si yo elimino inicio con final, figura 1. En cambio, si los dos términos medios están al final, eso viene a ser figura 2 al final y al final. Eso es figura 2. En cambio, si los dos términos medios están al inicio, eso más bien es figura 3. Y lo opuesto a la 1, pues vendría a ser la figura 4, ¿no? Final con inicio. Así es como reconozco yo la figura 4. Y obviamente esto también hay que aprender, porque puede ser que la onza sea bondadosa y simplemente a las categorías que yo determine pueda buscar en la respuesta y una de ellas sea la respuesta, la única respuesta. Pero ¿qué pasaría si me pone dos alternativas parecidas? Tengo que aprenderme este cuadro, tengo que grabarme este cuadro. Por ejemplo, ¿no? Figura 1 como gradita hacia la derecha. Figura 4, gradita hacia la izquierda. Si elimino los del final, figura 2. Si elimino los del inicio, figura 3. Algo así lo tengo que aprender, ¿no? No me queda de otra, ¿no? Entonces, miramos acá, ¿no? Y decimos, hay una E, A, E. Y tengo dos opciones de E a E, la B y la E. Entonces, miro la manera de simplificar.
Lo que yo voy a eliminar es la palabra mamífero y en ambos casos está al final. Y si en ambos casos está al final, eso es figura 2. ¿Cuál? Celaren es figura 1, cesare es figura 2. Entonces la respuesta es la E, cesare. Pregunta, ¿se entendió lo que acabo de explicar o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Entonces, si nosotros nos aprendemos el cuadro, ya aprendimos cómo resolver silogismos en un 60%. Pero si aparte del cuadro me he aprendido las formas de simplificar, ya sé resolver silogismos en un 90%. ¿Y de dónde viene el último 10%? De saber categorías. Porque si no sé categorías, no voy a poder resolver nada de silogismos. Esa es la importancia de la clase pasada, ¿no? Si ustedes no aprendían categorías, no podrían resolver silogismos, que es el tema principal que hay en lógica, ¿no? Listo. A ver, 2 ejemplos más, con fe nomás. Igual, les doy 1 minuto y me avisan cuáles son las respuestas. Profe, ¿las alternativas? No hay, pues ahora sí ya más directo. Listo. ¿Sacamos la respuesta o no? Sí, profe. Festina. Sí, profesor. A Festina. ver, espérenme, acá lo voy a subir. Festina, Dari. Festina. Festina. Ahora sí, más rápido, dice acá. Ningún ladrón es honesto. Algunas personas son honestas. ¿Cómo se simplifica? Por el final. Entonces, chau, chau. Para arrancar ya, de forma más rápida. Esto es figura 2, ¿sí o no? Entonces, si yo me he aprendido todos los elementos de la figura 2, en la figura 2 tengo cesare, camestre, festino, barocco, cesare, camestre, festino, barocco. Ningún ladrón alguna persona y alguna persona no. Entonces, E, I, O. ¿Cuál es el único que tiene la figura 2, E, I, O? Festina. Festina. Destino. Festino. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Festino. Siguiente pregunta dice, toda violencia es deplorable. Algunas protestas son violentas, algunas protestas son deplorables. Elimino violencia. Primero y último, esto pertenece a la figura 1. Si yo tengo la figura 1, entonces solamente tengo Bárbara, Celaren, Dari, Ferio. Y este es un todos A, alguno I, alguno I. ¿Cuál es el único que tiene A y I? Dari. 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 Entonces la respuesta en la siguiente es Dari. Listo. A ver, vamos a pasar en los 8 minutos que nos quedan a una pequeña práctica ya. A ver, bueno, le voy a aumentar un poco por aquí. Listo. Ya no sé a qué 400 y pico dice acá.
Ya. ¿Se mira la práctica en la pantalla o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, se ve. Profesor. Ya. Y profe. Dice acá, pregunta 1. Señale la alternativa correcta sobre la forma que debe tener un silogismo. Dice la... El término medio debe estar en la conclusión. Dice la B. La D de El término menor debe repetirse en ambas premisas. La C. El sujeto del silogismo se halla en la premisa mayor. pero D. El término medio no debe estar en la conclusión. Y la E. El predicado está en la segunda premisa. ¿Cuál es la respuesta? La D. De La La D. D. la D. La D. Es una respuesta. La sí. D. El término medio no debe estar en la conclusión. ¿Por qué? Porque se elimina. Pregunta 2. Dice acá. Muchos que saben de leyes no ejercen su profesión. Ya que los abogados saben de leyes y también algunos abogados no ejercen su profesión. Me preguntan, ¿cuál es la premisa mayor? ¿Saben de leyes? La D. Todos los abogados saben de leyes. Bueno, en primer lugar vamos a la conclusión y la conclusión dice, algunos abogados no ejercen su profesión. Algunos abogados sujeto, eso es la premisa menor, no ejercen su profesión, eso es el predicado, la premisa mayor. Entonces, la respuesta es la C, no ejercen su profesión, esa es la respuesta. Creo que nadie me dijo la C, ¿o sí? Naca, la pirina que ves. 3, dice. En el silogismo, todo poeta es idealista. Seguimos con la siguiente oración. Muchos poetas son novelistas, por lo tanto, algunos novelistas son idealistas. ¿Quién es la premisa mayor? ¿Quién es el término medio? ¿Quién es el término menor? La D. La D. ¿La D? A ver, dice acá. Algunos novelistas son idealistas. Algunos novelistas vendría a ser la premisa menor y idealistas es la premisa mayor. Entonces, ¿quién es la premisa mayor? Idealista. O sea, tenemos la B y la D. ¿Quién es el término medio? ¿Qué es lo que se elimina? Poeta. Bueno, la D. ¿Y quién es la premisa menor? Novelistas. Sí, correcto. La respuesta correcta es la D. Listo. 4. Los modos del silogismo son, dice la alternativa A, formas como el silogismo se presenta. B, las estructuras de un silogismo. C, los tipos categóricos que componen el silogismo. Dice la D, las posiciones de los tipos de categorías en un silogismo. Y la E, las clases de silogismo que hay. ¿Cuál marcarían? O como la pregunta está partida, no se acuerdan de las otras. La D, profesor. La D. Listo. La D. Y en realidad la respuesta es la D. La D. Las posiciones de las categorías en un silogismo. 5. En el siguiente silogismo dice, todo mamífero no es cuadrúpedo.
y ciertos cuadrúpedos son carnívoros. Entonces, varios carnívoros no son mamíferos. Señale la figura y el modo. La D, dado. De profesor. Dado. D. A ver, todos los mamíferos no son cuadrúpedos. Alguno me habrá dicho, ah, ya, todos, pero dice, todos no. Negación de la A, la E. Entonces, la primera oración es una E. Dice, ciertos cuadrúpedos. Ciertos es igual a algunos. Algunos son carnívoros. Letra I. Y la conclusión es, entonces, varios carnívoros no son mamíferos. Varios no, algunos no. O. Entonces, esta es una E y O. Es más, miro las alternativas y la única que tiene E y O es la D. Listo. Respuesta correcta, respuesta Bryce. Por el día de hoy y por la hora, ahí nomás nos vamos a quedar sin antes preguntarles otra vez si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? No, profesor, todo claro. No. Listo. Ninguna. Bueno. En todo caso, cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos a los del 3 y a los del 1 el jueves, a los del 6 el sábado a la última hora para seguir haciendo filosofía. Chau, hasta luego, un abrazo. La Hasta próxima luego, clase. profesor.